El primer cristiano. Todo el mundo sigue creyendo que el Espíritu Santo ejerce un papel activo y soporta de rebote los resultados de esa creencia. Si alguien abre la Biblia es para instruirse, para descubrir en ella una palabra de consuelo a sus propias miserias, grandes o pequeñas. En suma, se busca a sí mismo y se encuentra, pero a excepción de unos pocos eruditos. ¿Quién sabe que la Biblia contiene también la historia del apóstol San Pablo, esto es, la historia de una de las almas más ambiciosas y ansiosas, de un espíritu tan lleno de superstición como de viveza? Y no obstante, sin esta historia singular, sin este tormentoso y turbado espíritu, sin un alma así, no existiría en el mundo ese mundo maldito y cristiano. Apenas habríamos oído hablar de una oscura secta judía cuyo cabecilla murió crucificado. Bien es cierto que si se hubiera entendido a tiempo dicha historia, si se hubieran leído verdaderamente los escritos de San Pablo, no como si fueran revelaciones del Espíritu Santo, sino con la sinceridad de un espíritu libre y espontáneo, sin pensar en las miserias personales. Durante 1500 años no ha habido lectores así. El cristianismo hubiese desaparecido ya hace tiempo. Tan cierto es que los escritos de este Pascal judío nos descubren los orígenes del cristianismo, como que las obras del Pascal francés nos revelan su destino y la razón de su decadencia fatal. A la historia de ese individuo singular, de ese espíritu angustiado, digno de compasión, de ese hombre desagradable para los demás y para sí mismo, se debe que la barca del cristianismo arrojara una buena parte de su lastre judío que pudiera penetrar en las aguas del paganismo. San Pablo soportaba una idea fija, o más bien un interrogante fijo y siempre abrasador, saber qué relación guardaba con la ley judía, con el cumplimiento de esa ley. En su juventud quiso responder por sí mismo a sus dudas, deseoso de esa distinción suprema que eran capaces de proyectar los judíos, ese pueblo que ha practicado con mayor elevación que ningún otro la fantasía de la sublimidad moral, el único que ha unido la creación de un Dios santo con la idea de pecado, entendido como una falta contra esa santidad. San Pablo se convirtió a un tiempo en defensor fanático y en guardia de honor de ese Dios y de su ley. En su constante lucha o acecho contra los infractores de dicha ley y contra quienes dudaban de ella, se mostraba duro e implacable, estando siempre dispuesto a castigarlos del modo más severo. Fue entonces cuando advirtió en sí mismo que un hombre como él, violento, sensual, melancólico y proclive al odio, no podía cumplir esa ley. Aún más, y esto debió parecerle más extraño todavía, percibió que su incontrolable ambición lo provocaba constantemente a transgredir la ley y que se veía incapaz para resistir a esa tentación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Era la inclinación carnal lo que lo empujaba a violar la ley? ¿No era más bien, como más tarde sospeché, que, tras esa inclinación, se encontraba la propia ley, que al ser imposible de observar desde todo punto, lo inducía de suyo a que la transgrediera, como en el irresistible encanto que acarreaba su violación? No obstante, en esa época, San Pablo no disponía todavía de semejante recurso. Quizá, como él mismo deja entrever, pesaban sobre su conciencia el odio, el crimen, la brujería, la idolatría, la lujuria, los placeres del sexo y del alcohol, y por más que hiciera para tranquilizar su conciencia y, sobre todo, sus ansias de poder, con el extremo fanatismo que ponía en la defensa y en la devoción de la ley, había momentos que se decía él mismo: todo es inútil, no es posible superar el tormento que significa incumplir la ley. Lutero debió sentir algo parecido cuando, en su convento, quiso llegar a encarnar al hombre del ideal eclesiástico, y del mismo modo que un día empezó a odiar a muerte ese ideal eclesiástico, al Papa, a los santos y al clero en general, con un sentimiento que aumentaba al no poderlo confesar. Lo mismo le ocurrió a San Pablo. La ley se convirtió para él en una cruz en la que estaba clavado. ¿Cómo la odiaba? ¿Qué rencor sentía hacia ella? ¿Cómo se puso a buscar por todas partes la forma de destruirla, en lugar de cumplirla en su propia persona? Al fin, como tenía que sucederle a aquel epiléptico, su espíritu se iluminó gracias a una visión,
y lo asaltó una idea deliberadora. El apasionado observador de la ley, de la que estaba íntimamente asqueado, vio que Cristo se le aparecía en un camino solitario, con el rostro iluminado por un resplandor divino, y que le decía: «¿Por qué me persigues?». Sin embargo, lo que en realidad había sucedido era lo siguiente: que su espíritu se había iluminado de pronto y que se había dicho: «Es absurdo perseguir a Jesucristo. Este es el camino que yo buscaba, la venganza total». Él, y sólo Él, compone el aniquilador de la ley. De este modo el enfermo, atormentado por el orgullo, recuperó la salud. Desapareció su desesperación moral, puesto que la propia moral había desaparecido al quedar destruida, o sea, cumplida en lo alto de la cruz. Hasta entonces esa muerte infame le había parecido el principal argumento contra la vocación mesiánica, de la que hablaban los defensores de la nueva doctrina. Pero, ¿y si esa muerte había sido la condición necesaria para abolir la ley? Las incalculables consecuencias de esta súbita idea, de esta solución de la incógnita, empezaron a revolverse en su mente, convirtiéndolo, de pronto, en el más afortunado de los hombres. Pensó que no ya el destino de los judíos, sino el de toda la humanidad, estaba unido a ese instante de súbita iluminación. Se creyó dueño de la idea de las ideas, la clave de las claves, la luz de las luces, en torno a la cual giraría la historia en lo sucesivo. Desde ese momento San Pablo se convirtió en el apóstol destructor de la ley. Morir para el mal equivalía a morir por la ley, vivir según la carne a vivir según la ley. Ser uno con Cristo era igual a convertirse, como Él, en aniquilar de la ley. Morir en Cristo suponía morir también para la ley. Aunque se puede seguir pecando, señaló, ya no se peca contra la ley. Estoy fuera de ésta. Y añadió: si ahora aceptase la ley y me sometiese a ella, convertiría a Cristo en cómplice del pecado, de modo que la ley no estaría más que para engendrar al pecado, al igual que la sangre corrompida provoca la enfermedad. Dios jamás hubiera podido decidir la muerte de Cristo, si hubiese sido posible ejecutar la ley sin esa muerte. En adelante no sólo se nos perdonan todos los pecados, sino que ha quedado eliminado el pecado en sí. En lo sucesivo, la ley ha muerto, así como el espíritu carnal en el que habitaba, o al menos, ese espíritu está en trance de muerte y en vías de putrefacción. Solo quedan unos días que seguir viviendo entre esta putrefacción. Tal es la suerte del cristiano, antes de que, unido a Cristo, resucitado con Cristo, participando con Él de la gloria divina y siendo, como Él, Hijo de Dios. En este punto llegó al máximo la exaltación de San Pablo, y con ella el desenfreno de su alma. La idea de la unión con Cristo le hizo perder todo pudor, toda mesura, toda sumisión, y la indómita voluntad de dominio que en él se daba se volvió en una embriaguez anticipada de la gloria divina. Así fue el primer cristiano, el creador del cristianismo. Antes de él, este solo era una secta de judíos.